Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, muy buenas tardes. 10 de abril 2019, la noticia del día, por cierto, en el ámbito político: presidente Pedro Pablo Kuczynski está detenido preliminarmente por 10 días, máximo 10 días, para las aclaraciones referentes a las investigaciones desde la Fiscalía sobre su participación, supuestamente, amigas y amigos, pero preocupa pues a todos los entornos políticos. El presidente García también ha lanzado tweets, y así vienen lanzando tweets, considerando de que un ciudadano de 80 años es presidente de la República. No podría tratarse de esa manera, pero en rigor lo que se trata es de esclarecer todos estos aspectos de la corrupción. Tanto hablamos en el ámbito empresarial, amigas y amigos, hay preocupaciones también, porque de lo que se trata también es evitar que desde el Estado o desde el sector privado, ambas partes o una de las partes esté dando, digamos, intentando, y finalmente son las dos partes que de todas maneras participan en estos aspectos de la corrupción que tanto se habla. El aspecto de los oficiales de cumplimiento, la altísima responsabilidad de las gerencias y los directorios son aspectos que preocupan, pero cuando alguien sostiene por ahí de que el oficial de cumplimiento es el que se lleva el mayor peso de la responsabilidad, de todas maneras son aspectos que preocupan, porque en rigor la cárcel de alguna manera les espera pues a aquellos que no han asumido con plena responsabilidad dentro de lo que compete a sus responsabilidades que asumieron en los cargos correspondientes. El día de hoy tenemos la participación de un profesional destacado en nuestro país. Ha sido pues presidente del Banco Central de Reserva del Perú, BCR. Nos referimos al economista, al doctor Jorge Chávez Álvarez. Amigas y amigos, un profesional que tiene su consultora conocida por muchos de ustedes, Maximiza, en nuestro país, de tal manera que damos la bienvenida a Informe Inmediata para abordar temas tan relevantes de coyuntura y en lo que compete a las comunicaciones estratégicas. Amigas y amigos, damos la bienvenida en forma inmediata. Doctor Jorge Chávez, muy buenas tardes, gracias por estar en Círculo Virtuoso. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por darse un espacio, y la pregunta de cajón surge: ¿cuál es su opinión, doctor Álvarez, referente a esta situación de la altísima responsabilidad? En este caso, Pedro Pablo Kuczynski, detenido preliminarmente, es economista como usted. ¿Cuál es su comentario? Bueno, creo que por un lado, en general, no solamente en este caso, el Poder Judicial no debería abusar de las detenciones preliminares, ¿no? Sí, pues la Fiscalía de todas maneras... Y solamente, digamos, deberían hacerse en los casos en que comprobadamente la persona esté en alto riesgo de escaparse o buscar no cumplir con la justicia. Y en segundo lugar también la igualdad ante la ley, ¿no? O sea, el hecho de haber sido presidente o haber ocupado un alto cargo público no exime a esa persona de tener el trato que cualquier otro ciudadano puede tener, ¿no? O sea, la igualdad ante la ley. O sea, esos dos bienes creo que hay que tenerlos en cuenta en el poder. Sí, eso es lo que también se viene escuchando, que efectivamente el abuso por parte de la Fiscalía de tener esa pretensión de encarcelar son 10 días, o podría proceder probablemente después la preventiva, cosa que debería ser la última ratio y no una situación en la que se ve ya en varios expresidentes o en varios prestadores de servicios del Estado en la misma situación, ¿no? Doctor Álvarez, en ese sentido, las altísimas responsabilidades que asumen, en este caso, claro, hablamos de ciudadanos que han representado en nuestra nación con su investidura correspondiente, pero desde el lado donde usted está ahora, por cierto, desde la consultora Maximiza, y cómo advierte esa altísima responsabilidad que tienen pues los altos o digamos ciudadanos que tienen altísima responsabilidad, como los oficiales de cumplimiento, como el directorio, como las gerencias, considerando que se han efectuado cambios tan relevantes para que esas responsabilidades sean cumplidas con mayor rigor frente a incumplimientos a las normas, y mayor aún cuando están inmersos actos delictivos o delitos de carácter económico. Bueno, esas son normas muy exigentes y que le dan al director, al miembro de un directorio, digamos, un nivel de responsabilidad muy alta. Así es.
que de hecho yo creo que debería existir esa responsabilidad. Obviamente el mundo camina a eso, Sí, pues, pero la cuestión está en que vivimos en una sociedad con una cultura, digamos, de incumplimiento y que está arraigada en todas las esferas de una empresa. Y muchas veces el propio director ignora la falta de cumplimiento que están, digamos, llevando a cabo funcionarios o gerentes, sugerentes o inclusive personas de menor nivel en las empresas. Por lo tanto, digamos, ahí hay un tema de que pretender que de la noche a la mañana un director asuma toda la responsabilidad cuando las empresas mismas todavía no se han adaptado. En otros países lo que les han dado es un plazo de adaptación. Un plazo prudencial, digamos. Un plazo ¿no? prudencial para que esa responsabilidad en algún momento tenga que llegar, obviamente. El director tiene que asumir esa responsabilidad. Pero muchas veces el director ni se entera de las irregularidades que puedan estarse cometiendo. Pues. Pero eso no debe ser así, evidentemente, ¿no? O sea, yo creo que está bien, pero creo que tiene que darse con gradualidad, ¿no? Definitivamente, claro. Y además, me parece que la integridad debería también el Estado dar el ejemplo. Porque si la SUNAT te dice, oye, aplica esto, ya responsables a los directores, y tú ves dentro de la SUNAT también hay cómo situaciones se gestiona, pues. cómo se gestiona dentro del Estado la parte laboral, la parte tributaria, incumplimientos de las áreas, no se pagan AFP, no se pagan los impuestos, los trabajadores no se cumplen con sus obligaciones del mismo Estado. El Estado no da el ejemplo. Entonces, ¿el Estado cómo puede obligar a un privado cuando él mismo no da el ejemplo? Entonces, es un tema que también hay que verlo, porque no tenemos un Estado, lamentablemente, que es sumamente burocrático, ineficiente y corrupto, ¿no? Economista Jorge Chávez, en ese sentido, cuando usted comenta el aspecto laboral, veamos ese aspecto. Laboralmente, como es consabido, pues la Constitución tiene, digamos, es en forma taxativa la protección a los derechos laborales, o sea, ya en ese sentido está en un estatus de protección constitucional. Sin embargo, hemos venido advirtiendo que en el camino se han dado las flexibilizaciones laborales, distintos, digamos, formas o peldaños en la que las empresas del régimen general, digamos, tienen una mayor carga en este sentido laboral, pero también existen las MIPES laborales que se le flexibilizan, ¿no? También advertimos, pues, en nuestra ciudad, por ejemplo, Miraflores, San Isidro, donde se advierte, pues, los famosos scooters o muy a menudo estas empresas Globo, las motorizadas o las en bicicletas, o las empresas rápidas, etcétera, donde cada día se dinamiza más porque desde la comodidad de sus oficinas, de sus hogares, piden los delivery o el mismo taxi vía plataforma en los celulares, ¿no? Pero todo eso nos lleva en el aspecto laboral a una mayor flexibilización, y estas empresas, que son, pues, seguramente también capital transnacional, contratan prácticamente bajo un contrato virtual, por cierto. ¿Qué opinión le merece este aspecto? Porque ahí, en rigor, la protección de los derechos laborales se ha venido en mayor decadencia, ¿no? Y frente a una situación en la que podría ocurrir un accidente de estos ciudadanos, que parece que no ha ocurrido todavía, podría dar en unos serios problemas frente a SUNAFIL o frente al Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es su apreciación, doctor? Bueno, más allá de la posición que tengamos respecto al aspecto laboral, es evidente que en el mundo entero caminamos hacia una flexibilización, porque todo el mercado laboral se está globalizando. Entonces se camina hacia una flexibilización a través de empresas globalizadas, como las empresas de taxis, ¿no? En donde la persona que da el servicio no necesariamente está en una planilla, sino que es una especie de socio de la empresa, ¿no? Que hay un trato de socio donde se asocian distintas personas y yo creo que esa va a ser la tendencia hacia el futuro. De hecho, los países nórdicos, que son los que más protección laboral tienen y más beneficios laborales, están también revisando sus esquemas
y están caminando hacia una mayor flexibilización. El ejemplo más flexible es Estados Unidos, ¿no? Donde no existe estabilidad laboral, ¿no? En Chile, también en América Latina, también es otro país donde la flexibilidad laboral es muy alta y una persona puede dejar de trabajar de un momento a otro, pero al mismo tiempo también eso permite que el mercado rápidamente reabsorba a esa persona. Sí, pues, ¿no? así es. O sea, porque como no hay un costo tan alto porque en el Perú el gran problema es que las empresas tienen mucho temor de contratar de ponerle en planilla a una persona, porque piensan que si no rinde, esa persona va a ser muy difícil de que puedan moverla, ¿no? Sí, pues. Entonces este es un círculo vicioso que digamos, en la práctica la gran mayoría de los empleos en el Perú son informales. Bastante. 73% del empleo en el Perú es informal. Sí, pues. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está inmerso en todo este esquema de flexibilización. Definitivamente. ¿No? En la práctica. Claro. Y son solamente unas poquitas empresas las que sí están bajo regímenes que son muy exigentes y de estabilidad. Claro. Entonces, esa digamos, desbalance tiene que solucionarse. Necesitamos más empleo formal y para eso creo yo que tendría que buscarse a un esquema más realista, de repente diferenciando por tamaño de empresas, por ejemplo, darle más flexibilidad a la empresa que es más pequeña porque tiene menos capacidad de poder pagar beneficios, poder estar, inclusive una empresa muy pequeña puede entrar en crisis fácilmente porque digamos no pueda contratar rápidamente a un trabajador que necesita, ¿no? Sí, pues, claro. Muy distinto a una empresa grande donde tiene más capacidad, ¿no? Claro, ahora, en ese escenario de luchar con la informalidad y el 73% que bien usted sostiene, doctor o economista Jorge Chávez, este aspecto de toma de prácticamente todo el distrito de La Victoria o el centro comercial, ¿no?, de Gamarra, donde prácticamente se cerró una semana, creo, 4 días, y bueno, ha sido reabierto y de lo que se trata ahora más bien es ya evitar que nuevamente retorne la informalidad, ¿no? Claro, digamos, el alcalde de La Victoria ha apoyado bastante con el alcalde de la ciudad de Lima, que tiene una ligera caída en la aceptación popular, digamos, del pueblo limeño. ¿Cómo advierte usted en ese sentido? ¿Es que una alternativa sería ya tomarle como ejemplo La Victoria y que se tome estas medidas ya un poco drásticas para eliminar estas anomalías de la informalidad, pero también estos aspectos tan consabidos como son mafias de crimen organizado prácticamente, como hemos advertido en distrito? ¿No? Sería replicar en toda la ciudad de Lima algo muy parecido a lo que se ha tomado con una medida bien estratégica en este distrito limeño. Me parece que el alcalde de La Victoria, George Forsyth, está actuando con bastante valentía, ¿no? Enfrentando no solamente la informalidad, sino, como usted bien lo ha dicho, está enfrentándose a mafias, ¿no?, muy poderosas y peligrosas, claro, que directamente van a matar, a amedrentar, a actuar contra digamos, la integridad de las personas, ¿no? Sí, pues. Y yo creo que esa es una línea que deberían seguir otros alcaldes. Me parece que él está poniendo en riesgo su vida y la vida de sus familiares. Así es. Inclusive tengo entendido que su esposa ya está viviendo fuera del país. Pues, por seguridad. Es muy doloroso, ¿no? Que una alejarse de la familia incluso. Tenga pero caramba, lo está haciendo con un sacrificio personal enorme. Pues, y yo creo que hay que apoyar a un alcalde que además aplicando la ley, ¿no? Aplicando la ley, que la ley está justamente para que se cumpla. Todos debemos cumplir la ley y debemos poner orden, ¿no? Una ciudad como Lima, que es una ciudad capital, una ciudad, una de las más grandes en América Latina, debería pues ser una ciudad ejemplar. Y para llegar a hacer eso necesitamos mucho orden, respeto a la ley, y yo creo que necesitamos más alcaldes
George Sí, Forsyth, pues. en otro distrito. Correcto. Frente a toda esa situación que tenemos, economista Jorge Chávez, abordemos ahora cómo es la comunicación estratégica, no solamente en las corporaciones, sino en distintas empresas, en todos los niveles, inclusive en el mundo de los microempresarios, ¿no? Pero vamos a una brevísima pausa y continuamos con el programa. Que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Este aspecto de la investidura presidencial se ve afectada ya cuando se advierte que en realidad había estos manejos políticos para salvar la situación de la crisis del presidente Pedro Pablo Kuczynski, en una situación en la que realmente estaba en peligro su misma investidura presidencial, ¿no? En raíz de las situaciones que hemos podido advertir referente a las constructoras, y él estaba inmerso en una situación de manejos o conflicto de intereses cuando había sido ministro de Estado, ¿no? Conocidas. Y así, un poquito el tráfico, pues comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo. Solo. Una carrita de madera. Ajá. De madera. Puras conchas era Pura usted. concha negra. Conchitas Está negras. riquísimo, mira, ya soy cliente permanente acá. ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a Fausto. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? Tienes 3 hijos. Dos damas y un varón que está. Y a todos les inculcaste la comida. Así es, conjuntamente. siempre. Escúchame, la comida y el look también. El look, mira ese look. Ah, con la cosa la moda, pues, está la moda. Un look crema, pues. Ah, está. Ho bisogno di te, perché sei bella e poi ho bisogno di tutte quelle cose che non hai. Ho bisogno di te, come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che amore se non vuoi non finirà. Non finirà mai. Seguimos, amigas y amigos, y algo muy relevante este día viernes 12 de abril, desde el Colegio de Abogados de Lima, la doctora Portocarrero y el doctor Di Stefano Palpán Luna les invitan, bueno, una invitación abierta a todo el público en general a participar en una conferencia en miras al bicentenario referente a la minería y medio ambiente a puertas de este bicentenario. Están todos invitados, participen, porque de lo que tratan es informarnos de esta situación que está viviendo la comunidad de Las Bambas, situación que afecta muchísimo a la minería, amigas y amigos. Es importante estar participando. Bueno, continuamos con el programa con el economista Jorge Chávez Álvarez. Es importante y también relevante, amigas y amigos, que este lunes 15 de abril, en la institución más seria en nuestro país, por cierto, la Cámara de Comercio de Lima, hay elecciones, y nuestro invitado, que se encuentra en la plataforma de Onda Digital, Jorge Chávez Álvarez, está participando como candidato al directorio. Muy importante también ese desprendimiento de doctor Chávez Álvarez para seguir apoyando al gremio de la Cámara de Comercio de Lima. Muy bien. Doctor Álvarez, en ese sentido, retomando la comunicación estratégica en las corporaciones, no solamente también en las corporaciones, sino en todo el mundo empresarial, ¿no? Y seguramente viendo cómo deben ser las comunicaciones en las microempresas. Usted tiene una alta experiencia, por lo tanto nos podrá dar algunos esbozos cómo se maneja esta situación, donde hay enfrentamiento de normas, donde se flexibiliza, donde esa flexibilización, pero frente a una situación de una litis, por ejemplo, ¿no? Un trabajador y un empleador, terminan finalmente en un juicio. Seguramente hay maneras de mejorar las comunicaciones, y esas comunicaciones podrían disminuir significativamente estos enfrentamientos, ¿o es que hay que tomar otras medidas preventivas? La comunicación se ha convertido en un factor
crítico del éxito de cualquier empresa, grande, mediana, pequeña, microempresa. Correcto. Hoy en día, una empresa que no comunica bien es una empresa que va a ser perdedora, definitivamente. Está destinado a eso, a ser Así perdedor. es. No basta con saber producir, Mira, qué sino importante. que Ajá. hay que comunicar bien y hay que comunicar hacia adentro, hacia sus trabajadores y hacia afuera, hacia los clientes, hacia los bancos, Claro. hacia todos los miembros de la comunidad, lo que se denomina los stakeholders. Los stakeholders, ¿no? Claro. O sea, los agentes que también. de alguna manera tienen que ver con mi Por empresa. ¿no? cierto, claro. Entonces, ¿cómo es que se construye una comunicación eficaz, una comunicación efectiva? A ver. Hay que tener objetivos comunicacionales muy claros, tanto hacia adentro como hacia afuera. Partir de ahí. Internamente y externamente. Así Ajá. es. Ya. Objetivos muy claros, objetivos medibles además. Qué importante. Y estos Ajá. objetivos, entonces uno tiene que pensar bajo qué estrategias comunicacionales podemos alcanzar. Comunicar a través de qué medios, y con qué lenguaje, con qué frecuencia. Sí, pues. Entonces, una vez que definimos las estrategias, hay que bajar a lo que se denomina el plan Ya. operativo de comunicación. ¿Cómo es que el ya plan establece operativo? todas las acciones comunicacionales a lo largo del mes, que en curso el siguiente mes, mes tras mes, Ya. qué acciones, quiénes son los responsables de llevarlas a cabo, Correcto. qué metas se van a alcanzar para cada una de esas acciones y como consecuencia cómo se logra alcanzar los objetivos trazados. Correcto. Entonces tiene que haber planeamiento. Lamentablemente en el Perú la mayoría de las empresas, no solamente las empresas privadas, sino también de los organismos del Estado, Hay no debilidades. están acostumbrados a Ya. gestionarse sobre la base de planes. Mira, qué Entonces muchas veces se hacen los planes porque hay que hacerlos, porque Sí, ha pues. pedido el directorio o porque lo exige la ley, ¿no? Pero no hay un rigor ahí en Pero prepararla. el plan queda encarpetado. Imagínate. Ya, Entonces ya. el plan no se utiliza en el día a día para la toma de decisiones. Entonces hay que cambiar el Sí, chip también, pues, ¿no? de las Sí, pues. personas. Y necesitamos empresas que tomen decisiones sobre la base de planes. Empresa que no planifica es una empresa muy vulnerable. Otras empresas se adelantan al futuro planificando, Claro, ajá. miden mejor los riesgos, las oportunidades, identifican las oportunidades a tiempo y las aprovechan antes que su competencia. Entonces Correcto. eso, digamos, es muy importante para el éxito empresarial. Ahora, en ese sentido, la comunicación, usted bien sostiene, claro, hay que tener el lenguaje adecuado, el momento es imprescindible porque suponiendo que se arriba una crisis, esta crisis ya está empantanada de una serie de factores, incluso factores exógenos, ahí aún todavía hay estrategias para mitigarla inmediatamente, porque claro, lo que vemos desde el Estado, que también hay una pésima comunicación, finalmente salen los especialistas a decir, bueno, lo que pasa es que acá ha habido un error estratégico en las comunicaciones, por eso está el líder ha decaído en las encuestas, claro, a veces un poquito se iba mucho en el Estado la medición por las encuestas, pero en el privado no hay encuestas. ¿Cómo se mide ese aspecto de que hay debilidades en las comunicaciones estratégicas? Bueno, las crisis de imagen de las empresas y de las entidades públicas se ha vuelto muy frecuente. Pues. ¿Por qué? Por el auge de las redes sociales hace que hoy en día cualquier falla en un servicio o en un producto, la gente rápidamente lo da a entender, toma una fotografía, la publica en el Facebook o en el Twitter y Sí, pues. entonces todos se enteran. Hasta Y- la misma competencia. Claro. Así pues. Entonces, eso que hace que la empresa tenga hoy en día que cuidar muchísimo La su imagen, reputación, sí, mucho más que antes. Ciertamente. Porque cualquier mal servicio brindado podría sepultar a esa empresa. Por ejemplo, el caso Gloria, ¿no? Que fue con una marca de leche que tenía. Sin embargo, Gloria supo manejar, ha podido remontar esa crisis que tuvo de imagen.
pero Sí, le ha cierto. costado, le ha costado. Claro. Y ahora, Muchísimo. digamos, está muy preocupada por los temas no solamente vender productos, sino está muy preocupada también por la responsabilidad que tiene social de, digamos, comunicar bien y desarrollar productos inclusive de manera abierta, coordinando con los propios consumidores, ¿no? Claro, en ese sentido, doctor Álvarez, cuando usted sostiene, claro, la empresa Gloria como un ejemplo, también podemos ir al caso de la empresa de embutidos, que como bien hemos visto, y no solamente ellos, ¿no? El caso de algunos productos recargados en azúcares, o el caso que tenía más grasa, el caso de los embutidos, donde no se reflejaba con transparencia la información hacia los clientes, hacia la ciudadanía, la sociedad. Hay que redoblar mucho más, porque dice, claro, frente a esa situación ya que se ha hecho escaseando un poco hasta viral esta situación de incumplimiento de las normas, es complicado ya revertir, hay que rehacer todo el plan estratégico, hay que cambiar a la gerencia, porque bueno, acá se habla, bueno, en este caso, esto ocurrió porque los gerentes lo permitieron. ¿Cuál es su visión en ese escenario? Bueno, estamos hablando básicamente del rubro alimenticio, ¿no? Que es un rubro muy delicado, porque justamente es lo que las personas tienen que ingerir con su cuerpo y puede afectar la salud. Entonces hay una responsabilidad muy grande por parte de las empresas que están en este rubro alimenticio. Y la tendencia ahí es a que haya cada vez mayor transparencia, que se comunique debidamente pues todos los ingredientes, toda la composición química del producto y se comunique apropiadamente a la población consumidora, ¿no? Y yo creo que ahí, digamos, no podemos retroceder, hay que avanzar, porque Indecopi tiene una responsabilidad muy grande, Por cierto. ¿no? A través de su Comisión de Defensa del Consumidor, y yo creo que Indecopi está haciendo muy buena labor, está tomando, digamos, iniciativas muy importantes para poder paliar todas estas situaciones, ¿no? Qué relevante. Doctor Álvarez, se nos agotó el tiempo, pero no podemos dejar. Hay un comentario de un amigo asociado a la Cámara de Comercio de Lima, quien ha tomado conocimiento de que usted es candidato. Bueno, en todo caso, prefiero acortarme en los comentarios y su comentario de usted, doctor, que está como candidato al directorio en la Cámara de Comercio de Lima. Bueno, sí, nunca he candidateado a Primera vez. directorio, me invitaron, me dijeron, Jorge, ¿por qué no colaboras, ¿no? con la Cámara? Y bueno, he decidido que a estas alturas de mi vida, de repente es momento de dar un poco más, ¿no? Qué importante, qué relevante. Dar más, y creo que tengo una experiencia, una formación profesional que me permitiría, digamos, impulsar mejoras, impulsar el desarrollo también de las cámaras regionales, buscar que, digamos, las empresas puedan tener menos trabas burocráticas que no les permiten funcionar adecuadamente, abusos a veces de entidades estatales que se cometen, o cobros excesivos. Yo creo que ahí mi experiencia, también he sido vicepresidente de la Comisión de Eliminación de Trabas Burocráticas en Indecopi. Tiene amplia experiencia. Por 11 años he participado en ese tipo de trabajo y conozco bastante de eso, ¿no? Y digamos, también mi formación multidisciplinaria, digamos, tengo una experiencia como consultor multidisciplinaria, me permitiría ayudar a las empresas a impulsar, por ejemplo, todo lo que es la transformación digital, procesos de innovación de productos, que haya mayor asociatividad entre las propias empresas que son afiliadas a la Cámara, para que puedan tener una plataforma de oferta de servicios más sólida, ¿no? Entre otros temas. Qué relevante y qué importante. Agradezco muchísimo al doctor Jorge Chávez Álvarez por estar en Círculo Virtuoso. Bueno, y el comentario al amigo televidente de la Cámara de Comercio de Lima. Han ustedes escuchado pues también al economista y hoy candidato al directorio de la Cámara de Comercio de Lima este lunes 15 de abril de 8 de la mañana a 5 de la tarde. A 4 de la tarde. A 4 de la tarde
participen con su voto eligiendo dentro de los candidatos. Podría estar también, ustedes evalúan por cierto, pero aquí estuvo el candidato Jorge Chávez Álvarez. Han ustedes escuchado brevemente pero muy conciso y muy concreto. Su aquilata de experiencia lo ayuda muchísimo para aportar mucho a un gremio empresarial como la Cámara de Comercio de Lima. Nos vemos en la próxima edición. Irregularidades e intenciones políticas del indulto, los deudos de Barrios Altos y La Cantuta alzaron su voz de protesta al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual concluyó que el Poder Judicial peruano revise nuevamente el caso. En principio considero que el juez ha tomado bastante en cuenta la recomendación por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos donde dice revísese, ¿no? Entonces, bueno, él ha tomado esa posición y esa recomendación. Pero lo que no ha advertido y ahí de repente ha pecado un poquito en exceso el juez es de que el control de convencionalidad es un aspecto que no le compete a él. En realidad el control de convencionalidad le compete a un juez constitucional y él no lo es. Perú en Rusia 2018 o los audios de la corrupción. Ya, sí, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo. Solo. Una carrita de madera. Ajá. En una mesa. Puras conchas era Pura usted. concha negra. Conchitas Está negras. riquísimo, mira, ya soy cliente permanente acá de ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a Fausto. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? Tienen 3 hijos. Dos damas y un varón que está... Y a todos les inculcaste la comida. Así es, completamente. Sandra. Escúchame, la comida y el look también. El look, mira, ese es el look. Ah, con la cosa la moda, pues, está la moda. Un look crema, pues. Ah. Sitter يلا موسيقانتي يتباي يتبين سمبل lo strumento na mano Sitchi mi chiama Nasir